Me llamo Julia, y nunca imaginé que mi vida terminaría así. Crecí en una familia bastante normal, bueno, normal para nosotros, al menos. Mi papá siempre estaba ocupado con su negocio de marcos de ventanas, y mi mamá se ocupaba de la casa. No éramos ricos, pero vivíamos cómodos. Papá rara vez hablaba del trabajo en casa, llegaba tarde, le daba a mamá un beso rápido y me preguntaba cómo me había ido en la escuela, y eso era todo. No me importaba, la verdad. Era feliz en mi propio pequeño mundo. Recuerdo el día que todo cambió. Tenía 22 años, acababa de salir de la universidad y estaba intentando descubrir qué hacer con mi vida. Escuché a papá hablando por teléfono, su voz tensa. No, en absoluto. No dejaré que te quedes con mi empresa. He trabajado demasiado para esto, dijo. No debería haber escuchado, pero no pude evitarlo. Mi estómago se revolvió al oírlo. La empresa de papá estaba en problemas. ¿Por qué no había dicho nada? Esa noche en la cena, lo observé de cerca. Parecía normal, bromeando con mamá sobre su estofado quemado, pero vi las arrugas de preocupación alrededor de sus ojos, la forma en que su sonrisa no los alcanzaba. Tenía que hacer algo, ¿pero qué? No sabía lo primero sobre negocios. Aún así, no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo se destruía el sustento de mi familia. Al día siguiente, hice algunas averiguaciones. No fue difícil descubrir quién estaba tratando de quedarse con la empresa de mi papá, un empresario influyente llamado Robert Caldwell. Su oficina no estaba lejos de nuestra casa. La recepcionista me miró como si estuviera loca cuando le pedí ver al señor Caldwell. ¿Tiene una cita?, preguntó, arqueando una ceja. No, pero es importante. Por favor, solo 5 minutos, rogué. Debió sentir lástima por mí, porque después de una llamada telefónica, me indicó hacia el ascensor. Último piso, dijo. El viaje hacia arriba me pareció eterno. Cuando las puertas se abrieron, me encontré cara a cara con el propio Robert Caldwell. Era mayor de lo que esperaba, pelo plateado y ojos penetrantes. Vaya, vaya, dijo, mirándome de arriba a abajo. ¿Qué tenemos aquí? Tragué saliva con fuerza. Señor Caldwell, soy Julia Thompson. Estoy aquí por la empresa de mi padre, Thompson Windows. Sus cejas se alzaron. ¿La hija de Thompson? Esto es inesperado. Entra, hablemos. Lo seguí hasta su oficina, intentando no quedarme boquiabierta por la vista. Se acomodó detrás de su enorme escritorio y me hizo un gesto para que me sentara. Entonces, señorita Thompson, ¿en qué puedo ayudarla? Tomé una respiración profunda. Por favor, no se quede con la empresa de mi padre. Significa todo para él. Debe haber otra manera. Caldwell se recostó, estudiándome. Interesante. Tengo una propuesta para usted, señorita Thompson. Dejaré la empresa de su padre en paz si acepta casarse con mi hijo. Lo miré fijamente, segura de haber oído mal. ¿Perdón? Me escuchó. Cásese con mi hijo, hágalo madurar un poco. Haga eso, y la empresa de su padre estará a salvo. Salí de la oficina de Caldwell aturdida. ¿Casarme con su hijo? ¿Estaba loco? Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no tenía muchas opciones. Era esto o ver cómo se desmoronaba el trabajo de toda la vida de mi padre. Al día siguiente, me encontré de nuevo en esa intimidante oficina. Caldwell estaba esperando, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Entonces, señorita Thompson, ¿ha tomado una decisión? Tomé una respiración profunda. Sí, lo haré. Me casaré con su hijo. Caldwell juntó las manos con entusiasmo. Excelente. Vamos a presentarlos, ¿de acuerdo? Antes de darme cuenta, me estaban llevando a otra sala, y allí estaba, el hijo de Caldwell. Me esperaba un hombre de negocios rígido, pero el hombre que se levantó para saludarme era todo lo contrario.
Era alto, con el pelo oscuro y desordenado y una sonrisa torcida. Hola, dijo, extendiendo su mano. Soy Jack. Debe ser Julia. Le estreché la mano, tratando de no mostrar mi sorpresa. Sí, esa soy yo. El padre de Jack carraspeó. Los dejaré para que se conozcan. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de él, la actitud casual de Jack desapareció. Se pasó una mano por el pelo, luciendo incómodo. Mira, lo siento por esto. Mi papá tiene algunas ideas bastante anticuadas. Me encogí de hombros, tratando de parecer despreocupada. Está bien. Somos adultos, ¿verdad? Podemos manejar esto. Jack se rió, pero sonaba forzado. Sí, claro. Solo un matrimonio arreglado casual. Sin importancia. Pasamos la siguiente hora hablando, y odio admitirlo, pero Jack era algo interesante. Era inteligente y divertido, aunque parecía un poco irresponsable. Pude entender por qué su padre quería que madurara. Durante las semanas siguientes, Jack y yo empezamos a salir, si es que se podía llamar así. Íbamos a cenar, al cine, lo típico, pero siempre había una corriente de incomodidad. Ambos sabíamos que esto no era real, por mucho que lo intentáramos. Y así, 6 meses después de esa fatídica reunión en la oficina de Calbell, me encontré caminando hacia el altar. Mi papá parecía tan orgulloso, tan feliz. No tenía idea del trato que había hecho para salvar su empresa. Mientras decía mis votos, miré a los ojos de Jack. No había amor allí, no realmente, pero había amistad, y tal vez eso sería suficiente. La recepción fue un borrón de felicitaciones y champán. La madre de Jack, Elizabeth, me acorraló en un momento, con una sonrisa tensa. Bienvenida a la familia, querida, dijo, su voz llena de insinceridad. Espero que hagas feliz a Jack. Puse mi mejor sonrisa falsa. Lo intentaré, señora Calbell. Cuando nos fuimos de luna de miel, vi a mi suegro. Estaba radiante, claramente satisfecho consigo mismo. Sentí una oleada de ira, para él, todo esto era solo un juego. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron interesantes, por decirlo menos. Jack y yo nos acomodamos en una rutina de algún tipo. Vivíamos en una bonita casa, cortesía de la riqueza de su padre, pero se sentía más como si fuéramos compañeros de piso que marido y mujer. Hice todo lo posible por ser una buena influencia para Jack. Poco a poco, vi cambios en él. Comenzó a pasar menos tiempo con sus amigos fiesteros y más tiempo en la oficina con su padre. Pude ver el orgullo en los ojos de su padre cuando Jack comenzó a mostrar un interés real en el negocio. Me hacía sentir que tal vez todo este arreglo no había sido en vano. La madre de Jack, por otro lado, era otra historia. Nunca decía nada directamente, pero podía sentir su desaprobación irradiando de ella en oleadas, la forma en que fruncía los labios cuando hablaba o los cumplidos con segundas intenciones que hacía. Oh, Julia, ese vestido es interesante. Qué valiente de tu parte ponerte algo así. Yo apretaba los dientes y sonreía. Gracias, señora Calbell. A pesar de los desafíos, mantenía la esperanza. Tal vez, solo tal vez, Jack y yo podríamos llegar a amarnos. Tal vez cuando tuviéramos hijos, las cosas cambiarían. Pero la vida tenía otros planes. Era un día de otoño cuando recibimos la noticia. Jack y yo estábamos sentados en la consulta del médico, el silencio pesaba entre nosotros. Lo siento, dijo el médico con voz suave, pero las pruebas muestran que usted, señor Calbell, no puede tener hijos. Las palabras me golpearon como un golpe físico. No habría hijos. La única cosa en la que había contado para acercarnos, para hacer real este matrimonio, ahora era imposible. Esa noche, mientras estaba acostada despierta, pensé en mis propios padres. El negocio de papá había prosperado desde mi matrimonio con Jack. Incluso había logrado duplicar sus ingresos. Me alegraba por él, sinceramente,
pero no podía evitar sentirme un poco perdida. Quería trabajar, tener un propósito más allá de ser la esposa de Jack, pero cuando se lo mencioné, su respuesta fue rápida y firme. ¿Trabajar? ¿Por qué necesitarías trabajar? Tenemos más que suficiente dinero. No se trata del dinero, Jack. Quiero hacer algo significativo. Sacudió la cabeza. En nuestro círculo, las esposas no trabajan. Hacen caridad. ¿Por qué no comienzas una fundación o algo así? Y así nació la Fundación Julia Caldwell para niños con cáncer. No era lo que había imaginado para mí, pero me dio un propósito. Me volqué en el trabajo, organizando recaudaciones de fondos, visitando hospitales, haciendo todo lo que podía para ayudar. A Jack no parecía importarle mucho mi nueva pasión. De hecho, no parecía interesarle mucho nada de lo que hacía en esos días. Vivíamos vidas paralelas, ocupando el mismo espacio, pero rara vez nos cruzábamos. Pasaron los años, 10, para ser exactos, y luego todo volvió a cambiar. El padre de Jack murió repentinamente de un ataque al corazón. Así, de un día para otro, Jack se encontró en el puesto de director general. Intenté apoyarlo, pero podía ver que luchaba bajo el peso de sus nuevas responsabilidades. 2 años después de eso, recibimos otra mala noticia: la madre de Jack tenía cáncer. Deberíamos trasladarla a un centro de atención, dijo Jack, con voz desapegada. Allí pueden cuidarla mejor. Pero su madre se negó. Moriré en mi propia casa, declaró, levantando la barbilla con desafío. Y así, basándome en mi experiencia con la Fundación de Cáncer, me encargué de su cuidado. Contraté enfermeras, coordiné los tratamientos y pasé horas junto a su cama. Para mi sorpresa, la actitud de Elizabeth hacia mí empezó a suavizarse. Un día, mientras le ajustaba las almohadas, me tomó la mano. «Eres una buena mujer, Julia», dijo suavemente. Lamento no haberlo visto antes. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, señora Caldwell». Pasaron 5 años desde que Jack asumió el control de la empresa de su padre. Ojalá pudiera decir que las cosas mejoraron, pero la verdad estaba lejos de eso. El comportamiento de Jack se volvió cada vez más errático. Bebía más, llegaba a casa a horas extrañas y me gritaba por las cosas más pequeñas. Un día, recibí una llamada del asistente de Jack. «Señora Caldwell, lamento molestarla, pero el señor Caldwell no ha venido a la oficina en días. ¿Está todo bien?». Cuando finalmente llegó a casa esa noche, apestando a alcohol, lo enfrenté. «Jack, ¿qué está pasando? Tu asistente llamó, no has ido a trabajar». Rió con amargura. ¿Trabajar? ¿Para qué? La empresa se va a pique de todos modos. El querido papá me dejó un barco hundido, y no podía creer lo que estaba escuchando. Todos esos años de arduo trabajo, desaparecidos, y Jack parecía casi aliviado. Desesperada por salvar algo, recurrí a mi padre. A pesar de estar semi-retirado, aceptó ayudar. Le ofreció a Jack un puesto como su subdirector, con la esperanza de guiarlo de nuevo hacia el éxito, pero el corazón de Jack no estaba en ello. Llegaba tarde, se iba temprano y, en general, hacía lo mínimo. Miré impotente cómo las cifras de ventas de mi padre empezaban a caer. Sabía que tenía que hablar en serio con Jack. Una noche, después de que se había tomado unas copas, como de costumbre, me acerqué a él. «Jack, tenemos que hablar sobre el trabajo. Apenas te presentas. La empresa de mi padre está sufriendo por tu culpa». El rostro de Jack se contorsionó de ira. «Oh, ¿así que ahora es mi culpa? Nunca quise esto, Jules, ninguna de estas cosas». «¿De qué estás hablando?». Rió, un sonido duro y feo. «Esta vida. Este matrimonio. Solo estoy esperando que mamá estire la pata para poder vender su casa y largarme de aquí». Lo miré horrorizada. «¿Cómo puedes decir eso? Tu madre está muriendo,
¿y lo único que te importa es su dinero? No te pongas en plan moralista, escupió. Ambos sabemos que este matrimonio es una farsa. Estás tan ansiosa por salir de él como yo. Desgustada, me di la vuelta para salir de la habitación. Al abrir la puerta, me encontré cara a cara con la madre de Jack. La expresión en su rostro me dijo que había oído todo. Por un momento, nos quedamos mirándonos. Luego, en silencio, extendió la mano y me apretó la mía. En ese gesto, sentí su gratitud, su comprensión y su pena. El día que recibí la llamada sobre el accidente de avión de mis padres, mi mundo se desmoronó. Mamá y papá, muertos en un instante. Su pequeño avión hacia Hawái, que debía ser una segunda luna de miel, se convirtió en su último viaje. Necesitaba apoyo, alguien en quien apoyarme, pero Jack no estaba en ninguna parte. Mi propio marido ni siquiera se molestó en aparecer en el funeral. Mientras estaba allí, viendo cómo bajaban los ataúdes de mis padres a la tierra, me sentí más sola que nunca. Después del funeral, la ira comenzó a reemplazar mi tristeza. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo pudo abandonarme cuando más lo necesitaba? Con esta nueva furia alimentándome, entré decidida a la empresa de papá, nuestra empresa ahora, supongo. La escena que me recibió al entrar a la antigua oficina de papá me hizo hervir la sangre. Allí estaba Jack, descansando en la silla de papá como si fuera dueño del lugar, ladrando órdenes como un héroe conquistador. Jack, dije con la voz tensa de rabia apenas contenida, tenemos que hablar. Alzó la vista, su rostro mostrando fastidio. ¿Qué es ahora, Jules? ¿No ves que estoy ocupado? Ocupado, escupí. Ni siquiera estuviste lo suficientemente ocupado como para venir al funeral de mis padres. Jack puso los ojos en blanco. Oh, ya vamos otra vez con la moral. ¿Sabes qué, Jules? Siempre regañando, siempre exigiendo. Bueno, ya me cansé de esto, y me cansé de ti. Lo miré, sorprendida. Entonces vi algo cambiar en sus ojos, una mirada fría y calculadora reemplazó la ira. ¿Sabes, Jules?, dijo de repente con una voz calmada, esta empresa vale unos 17 millones de dólares. ¿Y adivina qué? Como subdirector, ahora es toda mía. Mi corazón se detuvo. ¿De qué estás hablando? Se recostó en la silla de papá, con una sonrisa de suficiencia. Soy el subdirector. Tengo todas las contraseñas, acceso a todas las cuentas. Ahora estoy a cargo, y no hay nada que puedas hacer al respecto. No puedes hacer esto, dije, con la voz temblando. Ya arruinaste la empresa de tu padre. No dejaré que hagas lo mismo con el legado de mi padre. Jack rió, un sonido frío y cruel. Oh, no voy a arruinarla. Voy a venderla pedazo por pedazo, y luego voy a vivir como un rey. Antes de que pudiera detenerlo, se volvió hacia la computadora. Observé con horror cómo transfería una gran suma de la cuenta de la empresa a la suya personal. Listo, dijo, volviéndose hacia mí. Eso debería mantenerme cómodo por un tiempo. Luego, como si todo esto fuera solo una pequeña molestia, sacó un montón de papeles de su escritorio. Me los lanzó despreocupadamente. Oh, y aquí están, papeles de divorcio. Creo que es hora de que terminemos con esta farsa, ¿no te parece? Atrapé los papeles instintivamente, con la mente en shock. Esto no podía estar pasando. Era demasiado rápido, mis padres, muertos, mi matrimonio, acabado, la empresa de mi padre, siendo robada ante mis ojos. Salí de la oficina aturdida, con los papeles de divorcio en la mano, pero mientras caminaba, algo dentro de mí cambió. Había pasado años sometiéndome a la voluntad de Jack, a las manipulaciones de su padre. No más. Era hora de luchar. Con una determinación renovada, me dirigí directamente a la oficina del abogado de mi padre. El señor Henderson había sido amigo y confidente de papá durante años. Si alguien podía ayudarme, sería él.
Julia, dijo el señor Henderson, levantándose para saludarme cuando entré en su oficina. Lamento mucho lo de tus padres. ¿Cómo estás llevando todo esto? Me desplomé en la silla frente a él, los eventos del día se desbordaron en una avalancha. El señor Henderson me escuchó pacientemente, su expresión se volvía más grave a cada minuto. Cuando terminé, se reclinó en su silla, con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Julia, creo que es hora de que te muestre algo, el testamento de tu padre. Hizo algunos cambios justo antes del accidente. Mientras leía el testamento, sentí cómo se me quitaba un peso de los hombros. La empresa era mía. Toda mía. Papá me la había dejado a mí, no a Jack. Pero había más. El señor Henderson levantó la vista de los papeles, con los ojos brillando. Hay algo más que deberías saber. Tu padre despidió a Jack 2 semanas antes de su muerte. Lo despidió por completo. No pude evitarlo, me eché a reír. Una risa real, genuina, por primera vez en lo que me parecieron años. Entonces, todas esas órdenes que estaba dando Jack, completamente sin sentido. El señor Henderson lo confirmó. Luego sacó un sobre. Hay algo más, una carta de tu padre. Con manos temblorosas, la abrí. La familiar letra de papá se volvió borrosa mientras las lágrimas llenaban mis ojos. Mi querida Julia, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Lamento dejarte de esta manera, pero espero haberte dejado las herramientas para construir la vida que te mereces. La empresa es tuya ahora, y, Jules, es hora de dejar ir a Jack. Has dado suficiente de ti misma a ese matrimonio. Es hora de vivir para ti. Te quiero, cariño. Hazme sentir orgulloso. Levanté la vista hacia el señor Henderson, secándome las lágrimas. ¿Tienes un bolígrafo? Sin decir una palabra, me entregó uno. Firmé los papeles de divorcio que Jack me había dado, sintiéndome más ligera con cada trazo. ¿Puedes presentar esto?, le pregunté, entregándoselos de vuelta. Quiero que esto se haga lo más rápido posible. El señor Henderson asintió. Considéralo hecho. Al salir de su oficina, me sentí libre por primera vez en años, tal vez por primera vez en mi vida. Estaba en control de mi propia vida. No más Jack, no más Coldwells tirando de mis hilos. Por impulso, saqué mi teléfono y llamé a Sarah, mi mejor amiga de la Fundación Benéfica. Sarah, soy Julia. ¿Te apetece un café? Tengo algunas noticias. Una hora más tarde, estábamos sentadas en nuestro café favorito, con lattes en mano. Entonces, dijo Sarah, mirándome curiosa, ¿cuál es esa gran noticia? Tomé una respiración profunda, y lo solté todo, Jack, la empresa, el divorcio. Sarah escuchó, con los ojos bien abiertos. Cuando terminé, me tomó la mano con fuerza. Chica, eres libre. Y ahora eres la jefa. No pude evitar sonreír ante su entusiasmo. No sé, Sarah. ¿Realmente puedo dirigir una empresa? Me miró con seriedad. ¿Me estás tomando el pelo, Julia? Has estado dirigiendo esa fundación benéfica como una profesional durante años. Eres inteligente, estás organizada y realmente te importan las personas. Vas a ser una CEO increíble. Después de mi charla con Sarah, me sentí revitalizada. Era hora de enfrentar la realidad y recoger mis cosas de la casa de Jack. Nunca la consideré realmente mi hogar, y ahora sabía por qué. Encontré a mi suegra, Elizabeth, en la sala de estar, con el rostro cansado por su continua batalla contra el cáncer. Elizabeth, dije suavemente, he venido a recoger mis cosas. Jack y yo, nos vamos a divorciar. Para mi sorpresa, sus ojos se llenaron de lágrimas. Julia, sé que no siempre he sido amable contigo, pero has sido tan buena conmigo. ¿Considerarías llevarme contigo? Me quedé atónita. ¿Quieres venir conmigo?
Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe. Jack irrumpió, con el rostro rojo de furia. «Tú», gritó, señalándome. «¿Qué demonios hiciste? Las cuentas de la empresa están bloqueadas. No puedo acceder al dinero». Enderecé la espalda, mirándolo a los ojos. «Ese dinero no es tuyo, Jack. Nunca lo fue. Ah, y por cierto, mi padre te despidió hace 2 semanas. No tienes ningún derecho sobre la empresa. Ya he dado instrucciones a seguridad para que no te dejen entrar en el edificio». La boca de Jack se abrió y se cerró como la de un pez fuera del agua. Luego su mirada cambió, notando que su madre estaba empacando una maleta. «Mamá, ¿qué estás haciendo?». Elizabeth lo miró, con una mezcla de tristeza y determinación en su expresión. «Me voy con Julia». «Lo siento, Jack, pero has demostrado ser poco confiable». El rostro de Jack se puso de un rojo aún más intenso. ¿Poco confiable? Yo. Todo esto es culpa tuya. Me criaste para ser así, con tus mimos y tus expectativas. Se volvió hacia mí, su voz goteaba veneno. Bien. Váyanse, las dos. No las necesito. Sentí una oleada de lástima por él. Este hombre enojado y amargado estaba muy lejos del encantador, aunque irresponsable, chico con el que me casé. Pero no podía dejar que eso me afectara, no más. «Vamos, Elizabeth», dije suavemente. «Vamos». Mientras empacábamos, Jack seguía despotricando y lanzando insultos, pero lo ignoramos, concentrándonos en la tarea en cuestión. El trayecto hasta la casa de mis padres fue silencioso. Elizabeth dormitaba en el asiento del pasajero, el estrés del día pasándole factura. Al llegar a la casa, sentí un nudo en la garganta. Era extraño estar aquí sin mamá y papá. «Ya llegamos», dije suavemente, despertando con cuidado a Elizabeth. La ayudé a entrar, llevándola a la habitación de mis padres. De alguna manera, se sentía lo correcto darle ese espacio. «¿Estás segura?», preguntó Elizabeth, con los ojos muy abiertos mientras miraba la habitación. Asentí, tragando el nudo en mi garganta. «Sí, creo que ellos lo hubieran querido así». Mientras ayudaba a Elizabeth a instalarse, sentí una mezcla de emociones, tristeza por mis padres, alivio por estar libre de Jack, incertidumbre sobre el futuro. Pero, debajo de todo, había un destello de esperanza. Hacerme cargo de la empresa de papá era como lanzarme a la piscina sin saber nadar. Los primeros meses fueron un mundo de reuniones, informes financieros y noches sin dormir, pero estaba decidida a que todo funcionara. Contraté a Tom, un consultor de negocios brillante, como mi mano derecha. Pacientemente, me guió a través de las complejidades de dirigir una empresa multimillonaria. «Tienes buen instinto, Julia», solía decirme. «Confía en ellos». Poco a poco, fui encontrando mi lugar. 6 meses después, ya no solo estaba manteniéndome a flote, sino que estaba nadando a buen ritmo. El desempeño de la empresa comenzó a mejorar, y sentí una oleada de orgullo al saber que papá estaría complacido. A través de todo, nunca descuidé la Fundación contra el Cáncer. Si acaso, mi trabajo allí se volvió aún más importante para mí. Era un vínculo con mi pasado y una luz para mi futuro. La condición de Elizabeth empeoró con el tiempo. Me dediqué a cuidarla, decidida a hacer que sus últimos días fueran lo más cómodos posible. Nos acercamos durante esos 2 años, sanando viejas heridas y formando un lazo que nunca pensé que sería posible. El día que falleció, le tomé la mano y le susurré: «Gracias por todo, Elizabeth». Ella apretó mi mano débilmente, con una pequeña sonrisa en su rostro, antes de irse en paz. Organicé el funeral yo misma, asegurándome de que todo fuera perfecto. Jack no apareció, no me sorprendió, pero aún dolió ver hasta qué punto había caído. Unas semanas después del funeral, recibí una llamada del señor Henderson. «Julia, hay algo que debes ver. ¿Puedes venir a mi oficina?».
Cuando llegué, me sorprendió ver a Jack allí, con una joven rubia colgada de su brazo. Me miró con una sonrisa sarcástica. Bueno, si no es la pequeña directora general. No te preocupes, solo estoy aquí para cobrar mi herencia. Mamá y yo quizás tuviéramos nuestras diferencias, pero la sangre es más espesa que el agua, ¿no? Me mordí la lengua, esperando a que el señor Henderson hablara. El abogado aclaró su garganta y comenzó a leer el testamento de Elizabeth. Mientras hablaba, observé cómo la expresión de satisfacción de Jack se transformaba en incredulidad y luego en furia. Y así, dejo mi casa y todos mis ahorros a Julia Thompson, con la condición de que el dinero sea donado a la Fundación contra el Cáncer que ella apoya tan apasionadamente. Las lágrimas brotaron en mis ojos. El último acto de bondad de Elizabeth me abrumó. Jack explotó. Esto es una tontería. Ella manipuló a mamá. Es una estafadora, una cazafortunas. Arruinó mi vida y ahora está robando mi herencia. Su novia, luciendo desconcertada, se apartó de él. Dijiste que estaríamos cubiertos de por vida con este dinero. Me largo. Se fue furiosa, dejando a Jack balbuceando. Al salir de la oficina, escuché los gritos de Jack desvanecerse detrás de mí. Me sentí ligera, libre. El regalo de Elizabeth no solo era dinero, era validación. Ella me había visto, realmente me había visto, y me había encontrado digna.